algunos aspectos de la autoinmunidad. ¿Me dan un comprendido, por favor, si me escuchan? Sí se escucha, doctor. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, doctor, sí se le escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, en realidad ese tema es bastante complejo y yo creo que una forma que les recomiendo puedan abordarlo es eh, causas o fisiopatología y aplicarlo a determinadas enfermedades, ¿no? Una sola causa no va a poder explicarlo todo. Y acá es como unos aspectos generales que están involucrados en las enfermedades autoinmunitarias. Siempre partimos de dos conceptos, ¿no? De tolerancia, que es un estado de falta de respuesta frente a un antígeno que se induce mediante exposición de los linfocitos específicos a este antígeno. Hay un antígeno que está en contacto con los antígenos, pero que no genera respuesta por parte del linfocito. Y eso se define como tolerancia. Y la autotolerancia es la falta de reactividad inmunitaria a los antígenos propios, a los antígenos celulares, yo diría propios. Y ya sabemos que hay una tolerancia central que se genera sobre todo para los linfocitos T en el timo y una tolerancia periférica. La tolerancia central para el linfocito B es la médula ósea y para el linfocito T se origina en la médula ósea pero madura en el timo. Y ya hemos hablado de dos mecanismos, ¿no? De mecanismo de tolerancia central en la corteza y en la médula, selección positiva y selección negativa. Eso es importante que esos mecanismos controlen la mayoría de los linfocitos, pero no es un procedimiento que elimine a todos los linfocitos T autorreactivos. Y habíamos dicho que el linfocito B sobre todo es médula ósea, ¿no es cierto? Una importancia de células, un grupo de células importantes son los T reguladores que se originan en el timo y que también van a la periferia. Y en la periferia hay también linfocitos que se inducen a la regulación, inducen T reguladores. O sea, tendremos en términos generales dos tipos de linfocitos T reguladores que provienen del timo y que se inducen en la periferia. Nosotros tenemos que también las células que presenten, las células presentadoras de antígenos que presenten antígenos propios al linfocito T, este linfocito T va a ir a la anergia o va a ir a la apoptosis. Y la apoptosis va por un mecanismo que se denomina delección. Y recuerden que, esto ya lo hemos explicado, la delección es por la vía extrínseca de la apoptosis. El linfocito B generalmente desarrolla mecanismos de anergia, ¿no? De anergia. Si es un linfocito B anérgico, no va a generar autoinmunidad. Autoinmunidad, ¿no? Esto es importante, ¿no? A nivel de médula, a nivel central, el linfocito B o bien va a elección, o sea, apoptosis, o bien va a edición de su receptor BCR. ¿Qué significa? Que corrige ese BCR para que no reconozca antígenos propios. Es un mecanismo bastante controlado, bastante eh, homeostático para que nosotros podamos sobrevivir. Este esquema es bastante conocido y la verdad que yo le he dado vueltas y vueltas a esto de la autoinmunidad y la autoinmunidad no se puede explicar sola, no se puede explicar sola, no se puede explicar solo por la predisposición genética, no se puede explicar solo por factores ambientales y no se puede explicar solo por regulación inmunológica. Interactúan varios de estos aspectos, podemos decir multifactoriales, de lo que corresponde una
eh, autoinmunidad, un proceso de autoinmunidad. Voy a leer qué me dicen acá, si se le escucha, gracias. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos este concepto, vamos a ver entonces la autoinmunidad como un proceso multifactorial, que no es idéntico en todos los procesos. ¿Ah? En algunos procesos va a participar o va a tener mayor trascendencia algunos mecanismos y en otros otros. Un ratito que no corre ahora la siguiente. Ahí está. ¿Qué factores predisponen a la autoinmunidad? Factores genéticos, alteración de linfocitos, alteraciones locales. En factores genéticos, herencia de marcadores HLA. Recordemos que nuestro HLA lo heredamos de nuestros padres y a la vez nuestros padres lo heredan de sus padres y nuestros abuelos de sus padres y así. O sea, hay una herencia, hay un componente genético familiar. ¿No? Pero no solamente son los genes HLA, ¿no? Pues son los que quizás se expliquen más comúnmente, pero existen otros grandes grupos de genes que generalmente no son tan conocidos, pero participan como predisponentes de autoinmunidad. Las alteraciones en los linfocitos, fallo la tolerancia a lo propio, por selección anormal en el repertorio de linfocitos, ya sabemos que cuando nos hablen de repertorio de linfocitos, nosotros tenemos que ver con el receptor B. Y recordemos que los linfocitos suman más o menos 1.000 millones de receptores distintos de CR. Pero un linfocito B solo tiene un receptor BCR que va a reconocer un solo tipo de antígeno. Y esto recordemos que ¿cuántos millones hay de receptores diferentes? 1.000 millones, 10 a la 9. Entonces, eso es importante saberlo. Pero a veces ocurren mecanismos no comunes porque un antígeno debería de activar monoclonalmente a los linfocitos. Pero hay también activación policlonal de linfocitos. Entonces, estos son mecanismos no clásicos que se activan un grupo de linfocitos. Debería de activarse uno. No, se activan un grupo. Entonces va a haber una respuesta exagerada. Una respuesta exagerada. Y esa respuesta exagerada, en caso de ser un linfocito autorreactivo, nos va a llevar a una autoinmunidad patológica. La estimulación por antígenos extraños, pero que son parecidos a nuestros propios antígenos. Eso se define como reactividad cruzada. O sea, antígenos extraños, pero que tienen algo de similitud con nuestros propios antígenos, llevan a que el sistema inmunitario se equivoque pensando que son extraños y en realidad son propios. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Reactividad cruzada. Alteraciones locales, inflamación o daño tisular, que recordemos que Paul Massinger decía que no era la naturaleza extraña la del antígeno la que generaba la respuesta inmunitaria, sino señales de peligro producidas por nuestras propias células. Entonces, algo de razón tiene Paul Massinger. También es un mecanismo de generar respuesta inmunitaria. Alteraciones estructurales de los autoantígenos. Si se modifican autoantígenos, van a generar respuesta inmunitaria. Los autoantígenos sin alteraciones no generan respuesta inmunitaria, pero los autoantígenos alterados sí generan respuesta inmunitaria. Aumento de coestimuladores en células presentadoras de antígenos, por supuesto, ¿no? Aumento la segunda señal. Recuerden que para que un linfocito se active, requerimos señal 1 y señal 2. La señal 2 está por las moléculas coestimuladoras. Y acá tenemos dos brazos, ¿no? Lo que estamos hablando con respecto a autoantígenos, inmunógeno, más célula presentadora de antígenos tisulares competentes y por otro lado linfocitos que reconocen autoantígenos específicos funcionales. Y esta sumatoria más otros factores como edad, sobre todo el envejecimiento, el género femenino, al cual se le da una gran importancia
los sistemas hormonales propios de las mujeres contribuyen a esta autoinmunidad, ¿no? Recordemos que en algunas enfermedades eh, la proporción varón-mujer es 1:1, en otras 4 mujeres, un varón, en otras 9 mujeres, un varón. Entonces, hay enfermedades en las cuales el sexo femenino tiene mayor prevalencia de enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué mecanismos se han propuesto? ¿Qué mecanismos se han propuesto? Pérdida de la supresión. ¿Quién suprime? ¿Quién regula, podríamos decir? Es el linfocito T regulador. El linfocito regulador, ¿qué le va a decir al linfocito T? En este caso, un citotóxico. No lo hagas. ¿Qué le va a decir un T helper? TH1, TH2, TH17. Hazlo. ¿Y él qué va a decir? ¿Actúo o no actúo? Frente a lo propio. Entonces, ese equilibrio debe mantenerse en condiciones de homeostasis. En algunos aspectos debe realizarse y en otros no. Por ejemplo, si esto propio es tumoral, debe ser destruido. Si esto propio no es tumoral, debe ser no agredido, ¿no? Entonces, la pérdida de la supresión como mecanismo, ¿no? De ese desbalance de la regulación de la respuesta inmune. Antígenos con los cuales el sistema inmunitario no tiene normalmente contacto. Entonces, hablamos de sitios inmunológicamente privilegiados: el cerebro, los ojos, las gónadas. Entonces, no están en contacto con nuestro sistema inmunitario, y el estar por alguna razón en contacto resultan por el daño en estos sitios inmunológicamente privilegiados, lo cual ocasiona la liberación de antígenos eh, inmunológicamente privilegiados. Entonces, como ellos no tienen contacto con el sistema inmunitario, estos antígenos no tienen contacto con el sistema inmunitario, eh, no hay supresión sobre estos linfocitos porque nunca debe haber contacto, pero si lo hubiera, sí generan respuesta inmunitaria. Este es otro de los aspectos que contribuyen a la autoinmunidad. Aquí tenemos antígenos secuestrados y vemos que hay formación de respuestas antiesperma en 2 a 5% de casos de esterilidad en varones, ¿no? No deberíamos tener contacto con ellos. Por alguna razón nuestro sistema inmunitario lo reconoce, y por ello nuestro propio sistema inmunitario eh, los inmoviliza, los neutraliza y no cumplen su función de reproducción, ¿no? Los casos esterilidad en varones. ¿Qué es mimetismo molecular? De esa palabra la van a escuchar frecuentemente. Y mimetismo molecular es la semejanza entre un antígeno extraño y uno propio. ¿Ven este círculo amarillo? Es semejante al que está sobre esta célula. Este patógeno es atacado por el sistema inmunitario, pero nuestras propias células también tienen este antígeno. Entonces, van a atacar al patógeno y van a atacar a nuestras propias células. Entonces, este mimetismo molecular es la semejanza de la estructura entre los antígenos extraños y propios. Entonces, en la patogenia de la autoinmunidad, es vital la pérdida de la autotolerancia, que son efectos combinados de genes predisponentes que influyen en la tolerancia del linfocito y los factores ambientales, infecciones y lesiones. Ya hemos dicho que hay trastornos genéticos multigénicos, o sea, de varios genes. Incluso muchos de ellos son multigénicos y complejos. Pueden discurrir en familias, enfermedades ligadas al HLA, fundamentalmente de clase 2, en la cual va a haber un mayor riesgo relativo para presentar la enfermedad. Y no solamente en HLA clase 2. El B27, que es un antígeno HLA, el antígeno HLA B27,
tiene un riesgo relativo bastante alto, y es de clase 1, es de clase 1. Entonces, no solamente los de clase 2, sino también los de clase 1. Los factores ambientales, también el género. Yo prefiero hablar de género masculino, género femenino. La necrosis tisular, expresión de moléculas, permite que se expresen moléculas coestimuladoras en la CPA. Reactividad cruzada por parecido entre el antígeno extraño y antígeno propio. Daños por radiación, fundamentalmente ultravioleta, como el lupus eritematoso, el tabaco y epítopes semejantes entre moléculas extrañas y moléculas propias. Acá vemos la susceptibilidad genética, lleva una falla de autotolerancia y linfocitos autorreactivos, reactivos eh, contra nuestras propias células. Acá tenemos factores desencadenantes ambientales, como las infecciones, activan la segunda señal de la CPA, y esto va a generar linfocitos, puede generar linfocitos autorreactivos, y estos pueden activarse y producir enfermedades autoinmunitarias. De paso, es bueno recalcar que la autoinmunidad fisiológica existe, pero cuando esa autoinmunidad sale de sus patrones normales, ya se convierte en patológica. Ya se convierte en patológica. Acá tenemos varios antígenos HLA, B27, B27, DR2. B27, B27 es clase 1, DR2 es clase 2, DR3 es clase 2, DR3 y DR4 son clase 2 en los casos de heterocigotos, DR4, DR5 también. Y un riesgo relativo de 87, 10, 15, 4, 3, etc. Entonces, la pregunta que deben de tener es, ¿cuál es el riesgo de la población en general? 1. Entonces, más de 1 es un riesgo. Menos de 1 es un factor protector. Entonces, siempre que tengan ese concepto, les va a ayudar mucho. Si el riesgo relativo que está acá es más de 1, es un factor de riesgo. Y si el riesgo relativo es menos de 1, ya no debería llamarse factor de riesgo. Debería de considerarse como un factor protector. Acá tenemos el cromosoma 6, y en el brazo corto de este cromosoma 6 está codificado el complejo mayor de histocompatibilidad, que en los seres humanos se llama HLA, que es de clase 1, que es de clase 2, y hay una clase 3. Lo que utilizamos generalmente, lo que estudiamos para respuesta inmunitaria, clase 1, clase 2. Ya en inmunología avanzada se estudia la clase 3, y en trasplantes fundamentalmente estudiamos clase 1, ABC, clase 2, de P, de Q, de R. Dentro de ellos, los más inmunogénicos es el antígeno HLA-DR y el B. Mire, esta nariz grandota para decir que la contaminación del aire también está asociada a enfermedades autoinmunitarias. O sea, el factor ambiental también es importante para que nosotros tengamos otro factor de riesgo en esta multifactorialidad de las enfermedades autoinmunes. Acá la inducción de segunda señal, ¿no? Coestimuladores. ¿Qué es coestimulación? La segunda señal. La segunda señal. ¿Y cuál está la segunda señal? Por B7C28. Este B7 que ven acá también se denomina B7.1, B7.2, B7.1, B7.2, B o CD80 también se le llama, o CD86. Entonces, todas estas son moléculas
de segunda señal, las moléculas coestimuladoras. Si solamente hay señal 1, recuerden que la célula va a anergia, pero si se activa la segunda señal, esto va a permitir que el linfocito se active. Entonces, un microbio puede tener similitud, ha ingresado, ha estimulado la molécula coestimuladora, y en lugar de estimular contra un antígeno propio del microbio, va a estimular contra antígenos propios del organismo. Entonces, no contra los antígenos extraños de este microbio, sino contra los propios, porque esta CPA llevaba antígenos propios. Entonces, se unió, hubo segunda señal y se desencadenó una respuesta contra nuestros antígenos propios. Pero ¿quién motivó, quién hizo ese ambiente de peligro, de alarma? El microbio, el microbio. Entonces, estos pequeños grandes errores del sistema inmunitario llevan a autoinmunidad. Si el microbio tiene antígenos semejantes a nuestros antígenos propios, también va a activar linfocitos propios, autorreactivos, o sea, linfocitos propios reactivos que también reconoce al pectio microbiano y también a nuestros propios antígenos. El linfocito B también va a reconocer antígenos que son extraños, pero que tienen semejanza con el nuestro y se van a unir a esos antígenos propios. Esta es una reactividad cruzada. Esta es una cross-reactividad o reactividad cruzada. Uno de las enfermedades que más complejas, yo diría sigue siendo compleja, es lupus eritematoso. Y cada cierto tiempo viene actualización de los mecanismos fisiopatológicos del lupus eritematoso. Y seguramente en este capítulo van a ver ya en detalle en lupus eritematoso que es una enfermedad sistémica. Si afecta a múltiples órganos, es una enfermedad sistémica. Y hay una gran cantidad de anticuerpos antinucleares. Estos también se unen a antígenos que van transitando por nuestros vasos sanguíneos. Y al unirse esos antígenos a anticuerpos y transiten libremente por nuestros vasos sanguíneos, se denominan inmunocomplejos. Inmunocomplejos. Hay una serie de factores genéticos que implican el DR, la asociación, los antígenos HLA, pero no es el antígeno HLA per se, sino que recuerden que los antígenos HLA presentan péptidos antigénicos. Generalmente no vamos a encontrar antígenos HLA vacíos, que no tengan unidos péptidos antigénicos. También, si es hereditario, hay una asociación familiar, por supuesto, y también hay algunas deficiencias del complemento. Y si me dijeran el complemento, ¿por qué, doctor? Porque acá en este HLA clase 3 que no hemos puesto, está codificado algunos factores del complemento. Algunos factores del complemento. El ambiente ocasionaría fallo en la autotolerancia, respuestas inmunitarias. Los interferones ustedes los pueden clasificar en muchas clases, pero una forma práctica, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, aquellos que van a interferir la propagación de una infección, por ejemplo. Y el de clase 2, el interferón gamma. Acá tenemos algunas moléculas, como todos los receptores y las moléculas BAF, ¿no? Acá tenemos susceptibilidad de genes, linfocitos T y B específicos para antígenos propios. Se desencadena una respuesta externa, en este caso por luz ultravioleta, daña nuestro ADN. Este ADN
no es aclarado, no es retirado de nuestro sistema por alguna deficiencia en retirarlo de nuestro sistema, entonces pone al reconocimiento por linfocitos T y B y se genera toda una respuesta a reconocer lo propio. Dentro de ellos, una potenciación de la respuesta humoral, y esta respuesta humoral es la gran familia de autoanticuerpos que tenemos en lupus. Recordemos también que el linfocito B se puede comportar como una célula presentadora de antígeno. Y también sabemos que la célula dendrítica es una gran activadora de los linfocitos T vírgenes. Entonces, por un lado, va a haber una respuesta humoral con altos niveles persistentes de anticuerpos antinucleares y también va a haber una activación de la inmunidad celular. Entonces, podemos decir que es una enfermedad autoinmunitaria, crónica recidivante, que afecta a muchos sistemas y que tiene claramente definido autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden destruir eritrocitos, plaquetas, leucocitos, o sea, puede ser una anemia hemolítica. Si es contra las plaquetas, puede haber problemas de hemostasia. Y si es de leucocitos, una disminución de nuestra defensa, porque recuerden que los leucocitos son los quienes nos defienden, y lo que lleva acá, ¿no? Anemia hemolítica, trombocitopenia, porque las plaquetas también se llaman trombocitos, podríamos decir también plaquetopenia, y citopenias, citopenia, cuando hablamos de citopenia, es que está disminuido los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahí tenemos una citopenia completa. Formación de inmunocomplejos, se activa complemento y como se activa complemento por estos inmunocomplejos, el complemento tiende a consumir en esa reacción antígeno-anticuerpo. Esa reacción antígeno-anticuerpo consume complemento y lo disminuye, por lo tanto, el complemento bajo es un signo de actividad lúpica. Actividad lúpica. Estos inmunocomplejos van a o pueden depositarse en los glomérulos de los riñones y ocasionar una nefritis lúpica. Pueden depositarse en la unión dermoepidérmica. Pueden depositarse en los vasos sanguíneos, llevando una vasculitis. También estos autoanticuerpos pueden pasar la barrera hematoencefálica y reaccionar con neuronas y con receptores neurotransmisores y dar manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Ven este gráfico que es tan sencillo? Habla de aspectos generales del compromiso lúpico a nivel de lesión tisular. Y una serie de autoanticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos anti-DNA de doble cadena, anti-RNP, anti-RO, anti-PL, anticentroméricos, ROSCA, LASCB, y ahí van a tener una serie de autoanticuerpos que van a ir viendo en mayor detalle a la medida que vayan viendo otras enfermedades y también esta enfermedad denominada lupus eritematoso. Una de las complicaciones del lupus es el síndrome antifosfolipídico, que nos va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Se coagula, hipercoagulabilidad. Entonces va a haber una trombosis venosas y arteriales, abortos a repetición, isquemia cerebral, tromboembolismo pulmonar, etc. Cuando es primario, no se le encuentra asociado a lupus eritematoso. Cuando se le encuentra asociado a lupus eritematoso, se denomina síndrome antifosfolipídico secundario. A ver, vamos a ver si hay algún chat. Listo, todo bien.
van a encontrar muchas veces unos autoanticuerpos que se denominan anticoagulante lúpico. Generalmente, el anticoagulante lúpico es una familia de autoanticuerpos. ¿Pero qué ocasiona en el sentido práctico? Que al TPT, pues, con el cual medimos el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo parcial de tromboplastina activado se prolonga, se prolonga. Y cuando nosotros le agregamos factores de coagulación normal para que se corrija, no disminuye, no corrige el tiempo. Entonces, ahí nosotros sospechamos que hay un anticoagulante lúpico. Lo único que me interesa de esta clase es que aprendan que hay una prolongación del TPT. Si es hasta 35 segundos normal, por ejemplo, van a tener en 50 segundos el TPT. Está prolongado. A eso se denomina prolongación del TPT. 30 a 40% de los pacientes con lupus tienen autoanticuerpos antifosfolípidicos. Los autoanticuerpos contra el complejo fosfolípido glucoproteína B2 también se unen al antígeno de cardiolipina, ocasionando falsos positivos sensibles. Esto es bueno aclararlo. Las pruebas de sífilis se clasifican en treponémicas, cuando se trabaja con el treponema pallium, y no treponémicas, cuando se trabaja con la cardiolipina. Entonces, como en este caso hay una serie de fosfolípidos que intervienen y se desencadenan moléculas de fosfolípidos, nos puede dar falsos positivos, de los cuales el anticuerpo contra el fosfolípido, no contra el treponema pallium. Pero como nosotros utilizamos cardiolipina y la cardiolipina es un fosfolípido, puede salir que el paciente presenta autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos son contra la cardiolipina, no contra el treponema pallium. Eso es lo que he tratado de decir. Vuelvo a repetirlo. En lupus se generan anticuerpos contra la cardiolipina y no contra el treponema pallium. Como no son contra el treponema pallium, son falsos positivos. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos en sífilis al treponema pallium mediante antígenos propios del treponema y antígenos no propios. Los no propios son los antígenos de cardiolipina estabilizada en lecitina y colesterol. Muy bien. Acá vemos en piel, hablamos de inmunocomplejos, que el paciente puede presentar alas en mariposa, eritema en la puente de la nariz y mejillas, puede aparecer también lesiones en el tronco, extremidades, la exposición al sol incita o acentúa el eritema, en los vasos sanguíneos hay vasculitis necrosante aguda, necrosis fibrinoide de las paredes vasculares y engrosamiento fibroso y estrechamiento del alma. Las alteraciones renales, hasta un 50% de pacientes con lupus tienen afectación renal con relevancia clínica. Incluso pueden ir a insuficiencia renal. Yo trabajo en el Hospital Revalidati en trasplantes y algunos pacientes con lupus están en lista de espera para recibir un riñón por insuficiencia renal. No es una clase de patrones de lesión de lesiones renales. Hay de clase 1 a clase 6. Clase 6 van a ver. Se dice que la clase 4 es la más frecuente. Tenemos nefritis lúpica mesangial mínima, nefritis lúpica proliferativa mesangial. Esto es como referencia nada más. Nefritis lúpica focal, nefritis lúpica difusa, nefritis lúpica membranosa y nefritis lúpica esclerosante avanzada. Todos ellos con sus respectivos estudios anatomopatológicos. Como vemos, es una enfermedad sistémica. También afecta pulmón, va a haber pleuritis,
derrames pleurales, fibrosis intersticial crónica, hipertensión pulmonar secundaria. En las articulaciones van artralgias, pero no tienen erosiones ni deformidad. A nivel cardiovascular va a haber endocarditis valvular, enfermedades arteriales coronarias, y también hay otras situaciones en las cuales el lupus es inducido por fármacos, como la hidralazina, la procainamida, la isoniazida. En nuestro Perú, altamente prevalente en Helicobacterium en tuberculosis, el uso de la isoniazida es un fármaco muy importante. La D-penicilamina, el tratamiento con antifactor de necrosis tumoral, antifactor de necrosis tumoral, nosotros podemos ver que hay también autoanticuerpos antihistonas y que se caracterizan. En el laboratorio nosotros encontramos que hay laboratorios antihistonas, pero el cuadro remite cuando retiramos el fármaco, ¿no? Entonces, ese es lo favorable que tiene este cuadro. Bien, hasta ahí hemos hecho un repaso de autoinmunidad que es bastante general, bastante superficial, pero que les puede dar luces para después ir a lo más complejo. Esa segunda parte voy a hablarles de inmunoterapia. Ya tangencialmente hemos tocado, por ejemplo, en VIH, que el trasplante de progenitores hematopoyéticos con mutación homocigota delta 32 llevó a la curación de los primeros casos reportados de curación de VIH, de paciente con VIH, ¿no? Eso vimos el paciente de Londres, el paciente de Berlín, y ya se han publicado muchos más casos y algunos que no quiero mencionarlos para no confundirlos, pero que también seguramente en algún momento lo van a tocar. Ahora vamos a hablar de otros aspectos. A ver, vamos a ver en qué hora estamos. 3:17, vamos bien. Acá les presento a un linfocito T modificado. A un linfocito T modificado. Este linfocito T modificado va a expresar un receptor que no le es propio. Ese receptor se llama CAR. CAR. ¿Cómo obtenemos que este linfocito exprese en su superficie receptores que no le son propios? A través de mecanismos de terapia génica. Mecanismos de terapia génica. Miren, este parece un VIH, no es un VIH, es de la familia del VIH. Ahí le ponen la información genética para que exprese este receptor, el linfocito exprese este receptor. Por favor, atiendan, voy a explicarlo otra vez. Este linfocito T va a expresar receptores que no le son propios. ¿Y cómo se hace esto? A través de vectores virales. En este virus se pone la información de la codificación de este receptor K, de este receptor K. Este es un virus semejante, es un lentivirus semejante al del VIH, que finalmente va a lograr que su ácido nucleico en forma de ADN se incorpore al genoma del linfocito. Y entonces el linfocito ya tiene toda la información para que se elaboren en su superficie estos receptores CAR. Receptores CAR. Entonces, importante, esa es la base de toda la terapia en base a T-Carcel, que vamos a verlo de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa CAR? T. T, podríamos decir T también, de células T, receptor de antígeno quimérico. O sea, no es un receptor natural, lo hemos fabricado. Entonces, eso hay que tener en cuenta que esto no es un linfocito natural tampoco, ya es un linfocito quimérico. Ya es un linfocito quimérico.
tiene todo de T y este CAR tiene algo de B, algo del linfocito, del receptor linfocito B. Tiene algo el linfocito. No es todo linfocito B, no es todo receptor T, es un receptor quimérico. Después vamos a volver acá, pero nuevamente el virus ingresa la información para que este linfocito exprese el receptor quimérico. ¿Qué es el receptor quimérico? Se llama CAR, receptor antígeno quimérico. Receptor antígeno quimérico. ¿Y con qué propósito tiene? Unirse a células tumorales, cancerosas. Se une a estos antígenos de las células cancerosas y los elimina. Entonces, ¿qué vemos acá? Se formó el, el linfocito quimérico con su receptor CAR, se hace proliferar, se ingresa ¿no? al paciente para que elimine a las células tumorales. Elimine a las células tumorales. Entonces, ¿de dónde sacamos los linfocitos? Del propio paciente. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Le metemos un virus con la información del receptor CAR. Ese ácido nucleico se integra en el genoma del linfocito, acá lo vemos, y el linfocito comienza a expresar receptores CAR. Es una maravilla. Pacientes desahuciados que ya deberían de haber fallecido se han salvado con esta terapia. Por supuesto que a la evolución de los años también presenta sus complicaciones. Y lógicamente que esto se va a ir perfeccionando, porque todo en la humanidad se va perfeccionando, se va corrigiendo. Entonces acá vemos este receptor CAR, que va a atacar a una célula tumoral. Y acá está la composición de ese receptor CAR, receptor de antígeno quimérico. La parte que se une al tumor. Y de aquí hay dominios transmembrana, dominios de coestimuladores. ¿Para qué esos dominios coestimuladores? Para que la respuesta del linfocito sea más potente. Eso es lo que se ha trabajado. Esto sirve para estimular o lograr T-CAR cell más potentes. Y por supuesto, acá recuerden, hay un receptor T con su complejo receptor con las otras moléculas, CD3, y acá están los CAR. Los CAR, ¿no? Los CAR de primera, de segunda y de tercera generación. ¿Qué va aumentando? Miren, la parte citoplasmática. La parte citoplasmática se va haciendo más larga y al hacerlo más larga, ese linfocito CAR o ese T-CAR cell va a ser más potente. Y acá tenemos incluso cuarta generación, ¿no? Primera generación, segunda generación. Miren la parte externa no se ha modificado. Lo que se va modificando es la parte interna para lograr que estos dominios coestimuladores logren una respuesta más potente. Incluso los de cuarta generación generan también señalización de citocinas, porque van a llevar señales al factor nuclear, ¿cierto? Entonces van a producir citocinas, esta es cuarta generación. Esto de los TICAR, como ya van con los años, que al momento ha sido un milagro, yo podría decirlo, un milagro científico. Carl Jung, ustedes pueden, pongan en el YouTube CARL, de Carlos, CARL, JUNE, de junio en inglés, Carl Jung. Y van a ver a la conferencia, sale publicada la primera conferencia que él dicta, porque él es el que diseña estos T-CAR cell. Y es apasionante ver la vida que ha salvado, ¿no?
Él logró una altísima supervivencia de pacientes que ya estaban desahuciados, Y estos son milagros de la ciencia. Otro aspecto que van a ver bastante en reumatología son los anticuerpos monoclonales. Y siempre debemos de partir del inicio, del origen. Monoclonales. Se generaban a partir de la inmunización de un ratón. De ese ratón se sacaban células que producían anticuerpos. Y se unían, se hibridizaban con células tumorales, células de crecimiento ilimitado, ¿qué son? Son células tumorales. Entonces, de esa fusión entre una célula productora de anticuerpos y una célula tumoral, de esa fusión se obtenían hibridomas, células que producían anticuerpos de vida ilimitada, Acá dice crecimiento ilimitado, debo decirlo, de vida ilimitada. ¿Por qué? Porque teníamos una fuente ahí. ¿Y para qué se hacía todo esto? Para producir anticuerpos monoclonales. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Es un anticuerpo que se une a un solo epítope, a un solo antígeno. Entonces, ahí tenemos anticuerpos monoespecíficos, siempre con la misma potencia, de las mismas características, etcétera, etcétera. Entonces podríamos fabricar en laboratorios anticuerpos contra los antígenos que nosotros diseñemos, ¿no? O que tengamos. Queremos contra determinado antígeno, inmunizamos con ese antígeno al ratón, sacamos los linfocitos que producían esos anticuerpos, lo uníamos a una célula tumoral mediante un proceso de fusión y de ahí obteníamos los hibridomas. Y de los hibridomas producían anticuerpos monoespecíficos. ¿Aló? Dígame. ¿Aló? ¿No hay chat? No hay chat. Bien. Y eso es la primera generación de anticuerpos monoclonales. También se usó como inmunoterapia. Pero ¿qué pasaba con estos anticuerpos de origen de ratón? El sistema inmunitario los reconocía y los atacaba y los neutralizaba. Por lo tanto, perdían su efecto terapéutico. Entonces comenzaron a corregirlos. Lograron producir anticuerpos quiméricos. Esta fracción constante es humana y este es de ratón. Después los humanizaron con más del 90%, ya también en fracciones de la región AB también lo humanizaron, pero también generaba respuesta inmunitaria, hasta que después lograron anticuerpos monoclonales 100% humanos, 100% humanos. Acá, por ejemplo, vemos un linfocito B, hay anticuerpos contra el antígeno del linfocito B, CD20. El anticuerpo se une específicamente al CD20 porque es anti-CD20. Este anticuerpo monoclonal se llama rituximab. Y hay varios mecanismos por el cual va a ser afectado ese linfocito B. En el primer caso, veamos esta parte activa el complemento y va a haber una citotoxicidad mediada por complemento. En todo esto lo ven. Acá viene el complemento y llega a complejo ataque membrana y va a lisar la célula. Estos anticuerpos anti-CD20 también se unen a los receptores de membrana de la célula NK. ¿Y qué va a ocasionar la célula NK sobre el linfocito B? Le va a enviar granzimas y perforinas y va a llevar a la apoptosis a este linfocito B. Segundo caso, ¿no?
Este es el segundo mecanismo, que acá dice C. Este es el segundo mecanismo, porque la fracción constante de la inmunoglobulina G tiene su correspondiente antígeno en el NK. Se une el NK a través de su receptor de la fracción constante de la inmunoglobulina G y ahí lanza todo su arsenal de ataque. Todo su arsenal de ataque. Y finalmente esta célula va a ir a apoptosis. Un tercer mecanismo es, así como hay receptor en el NK, también hay receptor en el macrófago. En el macrófago. Y si hay receptor en el macrófago, ¿qué va a hacer? Aprovechando la capacidad oxonizadora de los anticuerpos, lo va a fagocitar. Acá oxonización, fagocitosis o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, si nosotros estamos rituximab, es porque queremos eliminar al linfocito B por alguna razón terapéutica. Entonces, 3 mecanismos que se involucran en esta mecanismos autoinmunitarios, ¿no? Y la terapia con anticuerpos monoclonales, ¿qué va a hacer? Se va a unir, va a buscar una unión, ¿no? Una unión a su correspondiente antígeno, ¿no? Y en ese correspondiente antígeno va a ocasionar el efecto de la inmunoterapia que nosotros querramos. Nosotros podemos, de acuerdo al tumor que tengamos, que puede tener múltiples antígenos, seleccionar qué antígeno es el cual debe ser blanco en nuestra terapia. A eso se llama terapia dirigida. Esa terapia dirigida. Por eso es importante estudiar qué antígenos tienen nuestras células tumorales. A veces no estudiamos directamente a los antígenos, sino su correspondiente información genética. ¿Qué está expresando? ¿Qué información genética tiene receptores? Entonces, en base a los estudios moleculares, también nos permite predecir qué antígenos tiene la célula tumoral. Y ya para terminar, para mí ha sido siempre es un gusto poder dictar clases. Vamos a hablar del trasplante fecal de microbiota. Aquí, si quieren, lo estudian en detalle. Acá, fundamentalmente es usar microbiota fecal para terapia en Clostridium difficile. Clostridium difficile, que no tiene ya respuesta farmacológica. Ya nosotros hicimos todos los esquemas de tratamiento y no hay respuesta. Entonces, la infección por Clostridium difficile, o esta toxina, puede ser de portador asintomático, diarrea leve, diarrea moderada, colitis pseudomembranosa, colon perforado, shock séptico y muerte. Shock séptico y muerte. Nosotros podemos preparar toda esta microbiota y administrarla al paciente. ¿Pero en qué paciente? Primer episodio, primera recurrencia, tercera recurrencia, ya usamos fármacos como metronidazol, como vancomicina, ya no tenemos herramientas terapéuticas, entonces ahí corresponde, cuando hay 3 o más recurrencias, el trasplante de microbiota fecal. Y miren, el reemplazo de eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Heces de donantes, heces mezcladas, se filtra y se carga en jeringa de 60 centímetros. O tenemos un banco de heces donde congelamos esas muestras, tenemos que congelarlas, se cargan las heces en jeringas o se colocan en botella de agua para administrarlo por colonoscopía. O también podemos preparar cápsulas congeladas con heces y se administran oralmente. En este caso oralmente o acá por vía oral o colonoscopía o enema. En base a eso también se salva vidas. Por supuesto que me van a decir, doctor, ¿y cómo vamos a estudiar la flora microbiana de la microbiota? Pues son millones. Ahora existen metodologías de laboratorio de metagenómica. Y a partir de metagenómica podemos estudiar si esa muestra de heces es de riesgo
o no para poder ser administrada a pacientes. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer para mí dictar esta clase. Disculpen que sea en Sábado Santo, nos cayó la programación en esta semana y si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla si está a mi alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Voy a enviarla a la